Bueno, mis hermanos, como nuestro pastor Miguel decía al principio, hoy empezaremos una nueva serie titulada El Ordo Salutis, que ya lo dijo él, es el orden de la salvación. Y en ella vamos a ver, mis hermanos, los procesos por los que pasa el cristiano desde el momento en que Dios lo escoge hasta el día en que es glorificado. Y un día pensando en esta serie, en mi opinión, pensaba que no es tan necesaria. Hasta que estudiando me di cuenta que la Biblia la enseña, mis hermanos, y que Dios quiere que sepamos cómo ocurre nuestra salvación. En Romanos, vaya conmigo a Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Nuestra salvación, mi hermano, no solo es que Dios nos libra de ir al infierno, sino que Dios quiere que conozcamos cómo ocurren todos esos procesos. Y veamos brevemente de qué se va a tratar esta serie. Veamos brevemente los 7 mensajes próximos que vamos a ver. El primero de ahora es la elección o la predestinación. Y esto significa que Dios escogió a algunos para ser salvos en su gracia soberana antes de la creación del mundo. El segundo tema que vamos a ver es el llamamiento eficaz. Ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio para que respondan en arrepentimiento y fe. El tercer tema que vamos a ver es la regeneración, y esta se da cuando Dios da vida espiritual a los que Él ha llamado. O sea, esto se reconoce también como el nuevo nacimiento. El otro tema que vamos a ver es la justificación, y es un acto legal instantáneo de Dios en que Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es aplicada a nuestro favor. El próximo tema es la adopción, y este es un acto de Dios en que Él nos hace miembros de su familia y nos da los beneficios de ser miembros de ella. ¿Se acuerdan que Pablo dice en la carta de Efesios de que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo? O sea, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros por adopción, no porque somos hijos originales de Dios. El único hijo unigénito es Cristo. El otro tema que vamos a ver es la santificación, y este se refiere a que Dios nos separa del pecado, o sea, se conoce como la santificación posicional. Dios nos aparta del pecado y nos trae a su luz admirable. Y también es el proceso en el que nos hace más como Cristo, que se conoce como la santificación progresiva, que cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. Y por último, será el tema de la glorificación. Y este es el momento en que Dios finalmente quitará todos los aspectos del pecado en nuestras vidas y nos dará un cuerpo de resurrección. Bueno, ahora vamos a estudiar el primer paso o el primer proceso de la salvación, que es la elección. Y vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mis hermanos, toda la Biblia está llena de versos acerca de la salvación, o de la elección, perdón. Y creo que la razón es porque la salvación de pecadores tiene como fin darle la gloria a Dios. Y si nosotros fuéramos, mis hermanos, los que elegimos a Dios, tuviéramos razón de qué jactarnos. La salvación, mis hermanos, o la elección tiene como fin darle gloria a Dios y no a la criatura. Pero la Biblia, mis hermanos, enseña que toda la gloria es para Dios, y lo vimos en el tema pasado. ¿Se acuerdan cuál fue el tema pasado? Solo a Dios la gloria.
Desde el principio vemos, mis hermanos, a Dios eligiendo soberanamente. Dios eligió a Abel y no a Caín. Eligió a Noé y no a otra persona. Ahí le dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y gracia es favor inmerecido. O sea, aún Noé, mis hermanos, merecía ser castigado. Pero dice la Biblia que él halló gracia ante los ojos de Dios. Escogió a Abraham y no a Harán o a Nacor, que eran hermanos de Abraham. Escogió a Isaac y no a Ismael, que le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Escogió a Jacob y no a Esaú. Esaú era el que merecía ser escogido porque era el primogénito, pero dice que el mayor servirá al menor. Escogió a Moisés como líder y no a Aarón. Escogió al pueblo de Israel y no a otro pueblo. Escogió a los 12 discípulos. Escogió a Pablo y no a Gamaliel, que los dos eran fariseos. Y así sucesivamente, mis hermanos. Toda la escritura está llena de la elección de Dios. Y con esto, mis hermanos, podríamos dejar por terminado el mensaje, pero necesitamos explicar la elección. Y para que nos quede clara, veamos 3 puntos en forma de preguntas para que podamos entenderla. Como primer punto es ¿por qué tenemos que ser elegidos? Como pregunta, ¿por qué tenemos que ser elegidos? El segundo punto, ¿cómo ocurre la elección? Y el tercer punto, con el que yo tenía mucha guerra entendiendo la elección, es ¿y los que no son elegidos, por qué serán enviados al infierno? Ese es el tercer punto. Primer punto, ¿por qué tenemos que ser elegidos? Segundo, ¿cómo ocurre la elección? Y el tercero, ¿por qué los que no son elegidos, por qué serán enviados al infierno? Ahora, veamos el primer punto, ¿por qué tenemos que ser elegidos? La respuesta corta sería por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 3, 11 al 12, veamos lo que dice Pablo y veamos los absolutismos que Pablo usa en estos versículos. Romanos capítulo 3, versos 11 y 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos versículos, mis hermanos, demuestran la condición humana y por qué es imposible que podamos escoger a Dios. Número 1, vemos que no podemos entender, no podemos buscar a Dios, no podemos, nos hemos desviado, nos hicimos inútiles, dice. Y el quinto punto es no podemos hacer el bien y no hay ni siquiera uno que pueda hacer el bien. Ahora veamos el origen de nuestra condición. Y vaya a Génesis 3:6, vaya conmigo a Génesis 3:6. Cada respuesta, mis hermanos, a nuestros problemas debemos ir después de Génesis. Ahora se va a hacer un doctor en la Biblia, porque tenemos bastantes versículos bíblicos, mis hermanos, pero eso venimos a estudiar, ¿correcto? Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Nuestros padres, mis hermanos, nos demuestran que aún estando en el mismo Edén, aún estando disfrutando de la presencia constante de Dios, nuestro libre albedrío nos lleva a escoger siempre el mal. Ahora imagínate, Adán y Eva no tenían pecado y aún estando en estado de inocencia, escogieron el pecado. Ahora, ¿qué nos hace pensar que nosotros que nacemos en pecado, que vivimos en un mundo de pecado, tenemos libre albedrío para escoger el bien y el mal? Ahora, ¿tenemos libre albedrío? ¿Qué piensan? Sí, pero es limitado. Cada quien de ustedes decidió venir ahora. ¿Hubieran decidido no venir? También. Pero veamos en qué sentido nuestro libre albedrío está limitado. En que una persona incrédula, mis hermanos, todas las decisiones que toma de acuerdo a Dios, no de acuerdo a lo que él piensa, sino que de acuerdo a Dios, son de continuo solamente
el mal. Las personas incrédulas, todas las decisiones que ellos toman son de continuo solamente el mal. En la enseñanza de sola gracia vimos que todo nuestro ser, mis hermanos, todo nuestro intelecto está manchado por el pecado. Aún cuando hacemos cosas buenas tendemos a hacerlas con malas motivaciones. Puede ser para que me vean, puede ser para que no piensen mal de mí, puede ser para que piensen que soy una buena persona, o porque quiero ganarme un favor con la persona que le estoy haciendo un bien. Todas nuestras acciones están manchadas por el pecado. Por eso es que la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, al heredar la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, nuestro libre albedrío quedó esclavizado al pecado. Veamos cómo lo dice Jesús en Juan 8:34. Juan 8:34. Cuando los fariseos le dijeron a Jesús de que ellos no eran esclavos del pecado, que ellos nunca habían sido esclavos, Jesús les responde de esta manera. Jesús le respondió: en verdad os digo, amén, amén os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pecar, mis hermanos, no es solamente hacer lo incorrecto. Cuando pecamos somos esclavos de eso que nos atrae. Es más, todos los inconversos son enemigos de Dios, aunque aparentemente sean buenas personas, aparentemente sean buenos vecinos, son enemigos de Dios. Esto es lo que nos dice Pablo en Romanos 8:7-8. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Voy a esperar para que lo busquen. Voy a estar leyendo, mis hermanos, todos los versículos que voy a estar leyendo, los voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas, y ustedes tienen su Reina Valera. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este versículo solo, mis hermanos, demuestra que jamás un inconverso puede escoger a Dios o decidir por sí mismo ser salvo. Por tres razones que vemos. Una, que son enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice que porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, los pecadores, o nuestro estado antes de ser cristianos, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podíamos someter a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, ni queríamos hacerlo. Los inconversos, como punto número 2, los inconversos no quieren sujetarse a Dios tampoco. Jesús dijo: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas o que no sean expuestas. Y los inconversos, mis hermanos, no pueden agradar a Dios tampoco. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca, o el que es necesario que el que se acerque crea que Dios existe y que es remunerador de los que le buscan. Ahora, un inconverso no tiene fe. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto, mis hermanos, no puede hacer nada. La fe es algo que Dios da, no es algo que el pecador produce. Lo que decía nuestro hermano al principio: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia es un don de Dios y la fe también. Otra de las razones, mis hermanos, por la que necesitamos ser elegidos se encuentra en Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, Reina Valera dice, y están destituidos de la gloria de Dios, y no alcanzan la gloria de Dios. Al haber pecado, mis hermanos, hemos quedado excluidos o privados de la presencia de Dios. Y la imagen de Dios, mis hermanos, expulsando a Adán y a Eva del huerto, representan esto.
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que expulsarlos de su presencia porque ahora el pecado los separaba de Dios. Y al estar en esa situación, mis hermanos, la única esperanza que tenemos es que Dios mismo nos rescate, que Él mismo venga por nosotros. ¿Amén? Y eso es lo que hizo Jesús. Dios tomó la iniciativa cuando tú y yo éramos sus enemigos. Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora, nuestra elección, mis hermanos, ocurrió antes de que todo existiera, antes de que tú y yo pudiéramos escoger a Dios. Hablando acerca de cómo Jesús escogió a sus discípulos, en Marcos 3:13, no lo busque, dice que Jesús subió, antes de haber escogido a los discípulos, Jesús subió al monte, dice, y llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. En Juan 15:16, Jesús también les dice a los discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto. Ahora, Dios, mi hermano, se reserva el derecho de a quién le da vida eterna y a quién no le da vida eterna. Por una sola razón, ya lo vimos en los atributos de Dios. ¿Cuál es esa razón? Soberanía. Él hace lo que le place. Juan 17:2. Juan 17, capítulo 2, dice, por cuanto le diste. Está Jesús orando aquí, haciendo la oración sacerdotal por sus discípulos. Y estaba diciendo lo que el Padre le dio la autoridad a Él a hacer. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Este es a todo ser humano que existe en la tierra y que existirá, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. No todos los seres humanos tendrán vida eterna. Y el Padre solo le da al Hijo a ciertos individuos. Si todos tuvieran vida eterna o tendrán vida eterna, eso significaría que todo el mundo se salvaría, y eso es universalismo. En el mismo capítulo, en el versículo 12 de Juan, en el versículo 12, ahí adelantito, dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. La NBI dice, el que nació para perderse. Jesús dice que de los 12 discípulos, 11 de ellos Él guardó. A Judas no lo guardó, por eso se perdió. ¿Por qué algunos se salvarán? Porque el Padre no los escogió. ¿Por qué algunos se perderán? Porque el Padre no los escogió. Perdón, ¿por qué algunos se salvarán? Porque el Padre los escogió. ¿Por qué algunos se perderán? Porque el Padre no los escogió. Entonces, resumiendo este punto, no podíamos escoger a Dios, como punto número uno, no podíamos escoger a Dios porque desde el principio nuestros padres en su libre albedrío escogieron el mal antes que el bien, y nosotros por consecuencia heredamos su naturaleza pecaminosa. Número dos, no podíamos escoger a Dios porque éramos sus enemigos por nuestro pecado. Romanos 5 dice que estábamos en enemistad con Dios. Número 3, no podíamos escoger a Dios porque al ser sus enemigos estábamos destituidos de su gloria. Romanos 3:23. Número 4, no podíamos escoger a Dios porque al estar separados de Él, solamente Él podía reconciliarnos con sí mismo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo ocurre la elección? Para responder a esta pregunta, mis hermanos, debemos ver qué nos dice la Escritura de nuestra condición previa antes de que Dios nos escoja. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4.
Esta era la condición en la que estábamos y en la que están los incrédulos. Y si todavía nuestro evangelio está velado, dice Pablo, para los que se pierden está velado. ¿Habrá algunos que se pierdan? Sí. En los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y 2 Timoteo 2:25 al 26. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26. ¿Lo tenemos? Dice, corrigiendo, debe reprender, dice, tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En estos dos pasajes podemos ver que los incrédulos no solo están muertos, sino que están cegados por Satanás para no ver la gloria de Cristo, y que son cautivos del lazo del diablo para hacer su voluntad. Ahora, partiendo de esto es que Dios elige a unos y a otros no. ¿Hay injusticia en esto? No. Porque todos han pecado y todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios y nadie busca a Dios. Lo hemos visto ya. Dios, mis hermanos, en su soberanía decide a quién le abre los ojos y a quién no. Ahora, la elección no es que Dios elige a unos en contra de su voluntad y les dice, tú no tienes otra opción que ser salvo. Claro que no, mis hermanos. Eso sería como un hombre que está enamorado de una mujer y la secuestra en contra de su voluntad. Eso no sería amor, sino que sería una obsesión. De la misma manera, Dios no nos pide que lo amemos en contra de nuestra voluntad. Algunas personas piensan que cuando la Biblia habla de la elección de Dios, Él no nos da otra opción. Pero eso es incorrecto. ¿Quién de los que están aquí, que son cristianos, Dios los obligó a convertirse? Ninguno, ¿verdad? Cada uno lo hicimos voluntariamente. Ahora, antes de la creación del mundo, Dios eligió a los que habían de ser salvos. Pero al momento de escuchar el mensaje del evangelio, hay una cierta elección por Dios que tú y yo hacemos. Y le voy a explicar. Porque voluntariamente, mis hermanos, nosotros decidimos venir a Cristo en arrepentimiento. Nadie nos fuerza a hacerlo. Por eso es que aquí no hacemos llamado para la gente que venga a aceptar a Cristo. Ni aún Dios nos fuerza. Ahora, ¿cómo sucede esto? Porque parece una contradicción. ¿Cómo es que Dios nos elige antes de la fundación del mundo, pero al momento de escuchar el mensaje del evangelio, nosotros decidimos por Dios y no Él? Fácil, mis hermanos. Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Lo tenemos. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. La Reina Valera dice, y Él os dio vida a ustedes que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, Dios escogió, y en cierto momento de la historia, Dios toma la iniciativa de darte vida por medio del evangelio y te quita las vendas que Satanás te había puesto en los ojos para que no creyeras el evangelio. Todo esto, mis hermanos, lo hizo Dios sin preguntarte. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que naces de nuevo, ahora puedes ver tu realidad. Cuando Dios libera tu voluntad y libremente, sin que Dios te fuerce, puedes elegir a Dios en lugar de tu pecado. Porque tu corazón ha sido cambiado. Ahí vemos, mis hermanos, la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad del hombre al creer en el evangelio. Dios nos escoge antes que le escojamos, porque pero Él no cree por nosotros. Es nuestra responsabilidad creer en Él. Pero la fe, mis hermanos, para creer,
Dios te la da. Eso es lo que dice Efesios. Ahora, para que quede más claro, mis hermanos, imagínate este ejemplo. Imagínate que hay dos equipos de fútbol. ¿Ok? Hay dos capitanes que elegirán a los jugadores que ellos quieran. Y tú eres uno de esos jugadores que será elegido por esos capitanes. Ahora, imagínate que los capitanes, tú no los puedes ver porque te han vendado los ojos. Es una sorpresa. ¿Quiénes van a ser tus capitanes? Ahora, uno de los capitanes, mis hermanos, soy yo. Yo soy pésimo para jugar fútbol. Los hondureños me van a entender. En la escuela, cuando yo estaba en la escuela y jugaba fútbol, me decían, salite vos, güey Romuela, que nos vas a hacer perder el partido. Pero, mis hermanos, el otro capitán es Messi. Ahora, si te dijeran, da un paso al frente y te quitaran la venda y los dos capitanes, Messi y yo, te dijéramos, vente conmigo, ¿a quién seguirías? Fácil, ¿verdad? ¿A mí que soy un pésimo para jugar fútbol o a Messi? Obviamente, mis hermanos, a Messi, ¿por quién es él? Por sus atributos, por sus cualidades. Así es como ocurre la elección. Dios te quita las vendas, te cambia el corazón y te dice, sígueme. Y voluntariamente, mis hermanos, quieres ser parte de su equipo porque sabes que no hay otra mejor opción que seguir a Cristo. Por eso, mis hermanos, es que los discípulos, cuando Jesús les decía, sígueme, lo seguían instantáneamente, porque en los tiempos de Jesús, los discípulos eran los que escogían a sus maestros. Y cuando Jesús les dice, síguenme, Jesús les dice, yo los estoy escogiendo a ustedes. Y por eso, mis hermanos, es que también lo seguían. Ahora, ¿por qué Messi te escogería? ¿Por qué contigo va a ganar el partido? Claro que no, mis hermanos, te escogió porque Él quiso. Asimismo es con Dios. Él no nos escoge porque hay algo bueno en nosotros o porque nosotros vamos a ser útiles para su reino, sino que Él es bueno y misericordioso y quiere compartir sus bondades con nosotros. Eso es lo que nos dice Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice, nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito, o sea, su buena intención de su voluntad. No había nada bueno, mis hermanos, en nosotros que Dios nos escogiera o que Dios nos predestinara para ser salvos. Es como el ejemplo de la adopción. Porque una pareja que va a un orfanato y escoge a un niño y no a todos los que están ahí para adoptarlo. ¿Por qué una pareja hace eso? ¿Por qué escoge solamente a uno y no a todos? Porque ellos quieren y porque quieren mostrarle amor a ese niño. Asimismo es Dios. Él elige y adopta a quien Él quiere porque Él es soberano y bueno. Ahora, aquí puede surgir una pregunta y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Y los que no son elegidos, es Dios injusto con ellos? Respuesta corta, de ninguna manera. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 9, del 14 al 24. Romanos capítulo 9, del 14 al 24. Este es uno de los capítulos, mis hermanos, que hablan más conciso de acuerdo a la elección de Dios y a la elección de Israel. Capítulo 9, versículo 14 al 24, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece.
Ese endurecer ahí es que lo deja hacer lo que él quiera. No es que Dios pone pecado en esa persona. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿O por qué Dios nos culpa? Diría el que está leyendo aquí. Y Pablo responde, porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú? Responde Pablo, oh hombre, que le contestas a Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, esto es a los que no son elegidos, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Estos son los escogidos. Es decir, dice Pablo, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Yo sé, mis hermanos, que la doctrina de la elección cuesta digerirla porque pensamos que Dios es injusto al elegir a algunos y a otros no. Y Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres tú, oh Henry, para decir que Dios es injusto? Y la pregunta que algunos se hacen es esta: si Dios escoge a algunos para salvación, ¿por qué culpa a los que no se arrepienten? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Yo sí. Porque si ellos se pierden es porque Dios no los escogió, ¿correcto? Ahora, ese argumento es incorrecto porque la Biblia enseña que los que se pierden porque quieren, no porque Dios no los escoge. Ahora, ¿cómo podemos armonizar la elección de Dios y la responsabilidad que tienen los incrédulos de arrepentirse? ¿Cómo armonizamos lo que la Escritura enseña, que Dios elige a unos para salvación y a otros para perdición, a unos para demostrar su ira eterna y a otros para demostrar sus misericordias eternas? Y que al final, mis hermanos, Dios no es culpable de los que se pierden. La respuesta de por qué Dios culpa a los que no se arrepienten es por su constante rechazo a la verdad. Ahora, hay algo que debemos entender, mis hermanos, que cuando la Biblia enseña que el incrédulo está muerto espiritualmente, no se refiere a que está completamente muerto y por lo tanto no puede tomar ninguna decisión en absoluto, porque entonces el incrédulo no sería culpable de pecado y Dios sería injusto al condenarlo, sino que a lo que se refiere es que está muerto para obedecer a Dios, pero al mismo tiempo está vivo para rechazar constantemente a Dios. O sea, los incrédulos, mis hermanos, son zombies, muertos para obedecer y rendirse a Dios, pero vivos para rechazar a Dios. Y veamos cómo lo dice Jesús en Juan 3, 18 al 19. Juan 3, 18 al 19. Después del capítulo, el versículo famoso que todos conocemos, de Juan 3, 16, es que dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús nos dice en Juan 3, 18 al 19, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los incrédulos o los no escogidos en este pasaje están muertos para no creer y obedecer, por eso están condenados. Y al mismo tiempo están vivos para odiar constantemente la luz. Ahora, Dios es pasivo, mis hermanos, o sea, no interviene para con los incrédulos, a ellos los deja escoger en su condición de muerte espiritual. Y lo peor, mis hermanos, que les puede pasar es que Dios los deje escoger. ¿Por qué? Porque el hombre caído no puede escoger a Dios, porque odia la luz, y al odiar la luz no quiere venir a ella porque ama más sus tinieblas. Ahora, como en el segundo punto, pensamos que Dios
a los que se pierden les dice, ustedes al infierno, porque no, y aunque me rueguen, no los salvo, porque no tuve deseos de elegirlos. Ahora, ¿eso es lo que la Escritura enseña? No, nadie, mis hermanos, en su muerte espiritual quiere rogar a Dios que lo salve. Ni le interesa ser salvo. Es lo que vimos que Pablo dice que la mente en la carne es enemiga de Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios ni quiere hacerlo. Si no, acordémonos, mis hermanos, cómo éramos antes de venir a Cristo. ¿Cuántos tenían el deseo, el gran anhelo de ser cristianos? Éramos felices en donde estábamos. Cuando Dios transformó nuestro corazón es que tuvimos el deseo de buscar a Dios. Dios, mis hermanos, no es culpable de los que se pierden. La Escritura enseña que los que se pierden, ellos deciden perderse. La condenación consiste, en lo que dijo Jesús, en rechazar la luz y amar las tinieblas. Ahora, la Biblia dice también que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. En Ezequiel 33:11, Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Dios pone en claro su anhelo que tiene acerca de los pecadores. ¿Lo tenemos? Si no, ahí va a estar en la pantalla, mis hermanos. Dice Dios, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ahora, ¿cómo es que Dios no quiere que los impíos mueran, pero Él, teniendo el poder de escogerlos, no lo hace? ¿Se entiende el problema? El problema, mis hermanos, es que pensamos que hay algunos pobres pecadores que anhelan ser salvos y Dios les niega la salvación porque no fueron elegidos. Pero si se acuerdan lo que dice Romanos, no hay quien busque a Dios. O sea, no hay nadie, mis hermanos, que puede estar rogando que Dios lo salve y que Dios le diga, tú no eres elegido. Ahora, cuando Dios elige, quienes se perderán, no lo hace activamente, como lo hace con los que se salvan. A los que se salvan, Dios interviene en sus vidas y les quita las vendas de sus ojos, y a los que se pierden los deja cegados. En eso consiste la elección. Ahora, ¿es injusto eso? No, en ninguna manera. Yo tendré misericordia del quien quiera tener misericordia, dijo Dios a Moisés. O sea, Dios no los envía en contra de su voluntad al infierno. Dios, a los incrédulos, Él respeta su voluntad y los deja que ellos elijan. Y como están ciegos y muertos, siempre elegirán de continuo solamente el mal. Mi hermano, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo elija antes de la fundación del mundo. Por eso, mi hermano, es que la doctrina de la elección es tan maravillosa, porque demuestra el gran amor que Dios tuvo por nosotros, que conociendo que jamás lo elegiríamos, Él tuvo misericordia e intervino en nuestro camino al infierno. Ahora, otra pregunta. Porque si Dios eligió a unos, ¿por qué si Dios eligió a unos y no a todos, por qué el evangelio es para todos? Porque Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. No solo dijo, id a predicar el evangelio a los escogidos. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene que le prediquemos el evangelio a personas que nunca fueron elegidas? La respuesta, mis hermanos, es que el evangelio es para los elegidos y para los que no son elegidos, para que ninguno tenga excusa. El evangelio, mis hermanos, ablanda el corazón de los elegidos y endurece el corazón de los incrédulos. El evangelio es como el sol. El sol derrite el chocolate. Si dejas chocolate en tu carro y le pego el solazo de lo que están ahorita, ¿qué va a pasar? Se va a derretir. Pero si dejas lodo, un pedazo de lodo en tu carro, blando, ¿qué va a pasar? Lo va a endurecer. Así es el evangelio, mis hermanos. Para con los escogidos los derrite, les cambia el corazón, pero para con los incrédulos los vuelve más duros.
A los que son elegidos, perdón, a los que no son elegidos, Dios los invita a que vengan, pero como no han sido regenerados, terminan rechazando la salvación. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que dice que la semilla cayó junto al camino, dice, y no creció, porque esa tierra no estaba preparada. Y a los elegidos también Dios los invita a que vengan, pero con una diferencia. A ellos Dios les cambia el corazón para que acepten el regalo. Y también Jesús dice en la parábola del sembrador, que dice que el que cayó en buena tierra dio fruto. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba preparada por Dios. Veámoslo con esta parábola. Esta parábola, mis hermanos, en primera instancia, habla de cómo Dios invitó a Israel a su reino y ellos no quisieron. Y como ellos rechazaron la salvación, invitó a los gentiles y ellos sí la aceptaron. No es que los gentiles eran un plan segundo para ellos, sino que la salvación tenía que ser presentada primeramente a los israelitas y después a los gentiles. Y esto ejemplifica lo que pasa con los incrédulos. A ellos Dios los invita, vengan todos, pero ellos se rehúsan a venir. Pero hay otro grupo que recibe la misma invitación y ellos sí vienen. Veamos la parábola en Lucas 14, 15 al 24. Y veamos los detalles que están en esa parábola. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio. Los voy a esperar, mis hermanos, porque quiero que pongamos atención en esta parábola, porque esto nos va a quitar todas las dudas de por qué Dios le da el evangelio a todos si solamente unos son salvos. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. ¿Lo tenemos? Dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Y porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Ahora, mis hermanos, el hombre en esta que dio la gran cena representa a Dios. Él invitó a todos a la salvación. En Isaías 55, 1 al 2. Isaías 55, 1 al 2, Dios dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia o con grosura. El llamado a la salvación, mis hermanos, es para todos sin excepción, para toda criatura. Pero, ¿qué dijo Jesús acerca de la salvación? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El siervo de la parábola, mis hermanos, que fue enviado fue Jesús. Jesús dijo, arrepentidos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El número 3, mis hermanos, los 3 grupos de personas que rechazaron la invitación son los incrédulos.
son los que les interesan más sus pertenencias. Dicen, he comprado una propiedad, tengo que ir a verla. O sus negocios, sus trabajos. He comprado 5 yuntas de bueyes, quiero ir a probarlas. Y sus relaciones familiares, me acabo de casar, por eso no puedo ir a la invitación que me enviaste, Dios. Los incrédulos, mis hermanos, siempre pondrán excusas ilógicas para no aceptar la invitación de Dios a la salvación. Número 1, dicen que nadie compra una propiedad sin antes verla. ¿O quién compra una propiedad sin antes verla? Los hermanos que han comprado propiedad aquí. Nadie. Nadie compra bueyes sin antes probarlos. Nadie, mis hermanos, podía rechazar una invitación tampoco a una cena porque se había casado. En Israel, mis hermanos, el único lugar que no podían ser, al único lugar que podía ser excusado de no ir un recién casado era a la guerra, pero no a una boda. Todas estas, mis hermanos, son excusas que ponen los incrédulos. Y finalmente, los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos en la parábola son todos aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Son aquellos que necesitan que Dios intervenga en ellos. Número 1, ellos no pueden venir en sus propias fuerzas, sino que necesitan un medio para venir a la cena, porque son pobres. Un pobre no tiene un medio de transporte. Número 2, necesitan que alguien los ayude porque son mancos. Número 3, necesitan ser guiados porque son ciegos. Número 4, necesitan ser cargados porque son cojos. Estos, mis hermanos, son los escogidos. En todos ellos Dios interviene, porque si no, se perderían la cena también. Es interesante, mis hermanos, que Jesús haya escogido estos 4 tipos de personas, pobres, mancos, ciegos y cojos, para ejemplificar a los que sí aceptan la invitación de la salvación. El rey, mis hermanos, el que había invitado, no iba a ser mejor o los iba a necesitar a estos cojos, ciegos, mancos y pobres. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, con los que nos escogió. Porque este tipo de personas, mis hermanos, en Israel eran los más despreciables. ¿Y qué dice la Biblia? De lo vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Dios no es injusto, mis hermanos, cuando escoge a algunos y no escoge a otros. Porque todos, sin excepción, les ofrece la salvación. Para que en el día del juicio nadie tenga excusa. Ahora, como reflexión, mis hermanos, ¿por qué nos molesta tanto la doctrina de la elección? Y creo, mis hermanos, que la razón es porque ataca a nuestro ego. Porque no podemos soportar saber que no hay nada que podamos hacer. El hombre siempre quiere gloriarse de algo. Pero necesitamos recordar lo que dijo Pablo en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere. ¿Por qué? Porque nadie quiere. Ni del que corre. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Charles Spurgeon dijo, creo en la doctrina de la elección porque estoy absolutamente seguro que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca lo habría elegido a Él. Y también dijo, muchos hombres no pueden soportar escuchar la doctrina de la elección. Yo supongo que ellos escogieron a sus esposas, pero no están dispuestos a aceptar que Cristo escoja a su novia. Si nosotros, mis hermanos, que somos simples mortales, pudimos escoger a nuestras esposas, ¿cuánto más Dios, que es soberano sobre todo el universo, no tiene el derecho Él de escoger a quien Él le plazca? Salmo 135:6, como último, dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. La salvación, mis hermanos, y la elección soberana de pecadores perdidos pertenece solamente a nuestro Dios. Amén. Así que pongámonos en nuestros pies, mis hermanos. Toda la salvación, mis hermanos, de principio a fin, es obra de Dios. Y gracias a Dios que es obra de Él, si no, todos estuviéramos perdidos. Todos estuviéramos fritos, como dicen.
Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu gran amor, Señor, para con nosotros, pecadores, cojos, mancos, ciegos, pobres, que no podían valerse por sí mismos. Tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias porque tu salvación, Señor, es soberana. Tu elección es soberana. No depende de que lo bueno que nosotros seamos o lo que podamos ser, o porque nosotros te vamos a aceptar, o porque nosotros somos mejores que los que no son elegidos. Señor, tú has entregado tu evangelio para toda criatura, sin excepción. Señor, y gracias te damos por haber abierto nuestros ojos y ver el glorioso evangelio que tú has puesto delante de nosotros. Gracias te damos por haber libertado nuestra voluntad. Gracias por habernos quitado la esclavitud del pecado de Satanás para poder correr hacia ti. Señor, porque si tú no hubieras quitado la venda de nuestros ojos, jamás te podríamos haber visto, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te ruego que tu palabra transforme nuestra vida, Señor, y que afiance nuestros corazones más a ti y a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, entramos, como siempre, los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta, puede hacerla. Y si no, vamos a pasar a la página de internet. Amén. Amén. Si no hay pregunta, hermano, tengo solo un comentario. Okay. Y es de lo que dije al principio. Las personas que no entienden la doctrina de la elección, lo primero que dicen, no es justo. Pero se les olvida lo que acabamos de aprender. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. O sea, todas las personas no son justas, no somos justas. Y cuando nosotros somos convertidos por la gracia de Dios y nos adopta como hijos, la justicia que tenemos todavía no sigue siendo nuestra, es la justicia de Cristo en nosotros. Amén. También la palabra de Dios dice que la salvación no es por justicia, porque si la gente quiere que Dios sea justo, lo justo sería que nos matara a todos, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La salvación nunca ha sido por justicia, es por gracia. Y gracia es un regalo que alguien da sin que otra persona se lo merezca. Amén. Entonces, esa es la gracia, darnos algo que no nos merecemos. La misericordia es no darnos lo que sí nos merecemos. Y Dios tiene gracia y tiene misericordia. Entonces, otro problema que tiene el ser humano es que quiere entender a Dios en una naturaleza caída, o uno ya transformado por el poder de Dios. Todavía no tenemos la mente total de Dios, nunca lo vamos a entender, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Aparte, la palabra de Dios dice, mis pensamientos, dice Dios, no son sus pensamientos. El hombre, la mujer quiere juzgar a Dios conforme a él cree, pero Él no es Dios. Cuando estemos en la gloria vamos a entender más a Dios. Ahorita, aunque querramos, nos esforzamos, no podemos. Y la palabra, hermano, es bien clara. Decías en Ezequiel 33, dice, Ezequiel, deja ver, 36, 25 al 27. Dice la palabra de Dios que es Él, no nosotros. Él, yo, dice Dios, le voy a dar un corazón nuevo. Amén. Le voy a quitar su corazón de piedra. Lo que decíamos, nosotros estábamos muertos, Él nos da vida. Nosotros no lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Y dije que nos va a limpiar. ¿Quién nos va a limpiar? Él. Él nos va a dar el corazón de piedra. Y también dice, yo les pondré mi espíritu en ustedes. Entonces, cuando entendemos la Biblia correctamente y vemos todo el contexto de la palabra de Dios, esta doctrina, que es 100% bíblica, porque todo lo que vimos lo vimos por versículos bíblicos, es fácil de entender. Pero tenemos que dejar de creer que Dios tiene que pensar igual que nosotros. Amén. Porque no, Dios no, mis pensamientos no son sus pensamientos. Dios no es hombre. Así es. Dios es Dios. Amén. Y pues eso, comentar eso, amado hermano. Y Jesús le dijo a Judas,
hablando de que Él no endurece, que Él solo los deja hacer. Cuando estaba en la Santa Cena, le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo ya. ¿Y cuál era el deseo de Judas? Ir a entregar a Jesús. Entonces Jesús solo lo dejó hacer lo que tenía que hacer. Entonces, agregar eso como comentario, amado hermano. Sí, gracias, hermano. Y al final de 1 Corintios 1, 26 y 29, ¿por qué hace Dios esto? Dice al final, para que nadie se pueda jactar. Amén. Lo que usted decía al principio, amén. Amén. Solamente, hermano. Toda la salvación, mis hermanos. Y el problema, como decía nuestro hermano, es de que juzgamos a Dios o lo bajamos como un ser humano. Si tienes dos niños, y lo he hecho este ejemplo antes, si tienes dos niños y a uno le traes un juguete y al otro no, ¿qué va a decir el otro? Eres injusto. Entonces, así nos vemos nosotros cuando decimos, ¿por qué a este sí, por qué a este no? Nos vemos como niños inmaduros y hacemos a Dios, lo bajamos a nuestro nivel. Y es por eso, mis hermanos, es que Dios es soberano y nosotros no. Amén. ¿Más preguntas? Ok, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Mi pregunta es, en la Biblia no nos habla de un libre albedrío modificado en ningún lado. Y nuestro libre albedrío solo podemos usarlo para hacer lo malo y no para hacer lo bueno. En ningún momento no he visto en la Biblia que diga que el libre albedrío ha sido modificado. Solo tiene dos opciones, la opción positiva y la negativa. Sí, cuando hablamos acerca del libre albedrío que es limitado, es cuando los fariseos están argumentando con Jesús y les dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Ellos creen de que no pueden pecar, que no son esclavos del pecado, aunque ellos pecaban. Pero Jesús les dice, ustedes están errados, y por eso les dice, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, los incrédulos, ellos dicen, yo puedo tomar las decisiones buenas o malas. Pero según Dios, todas las decisiones que ellos toman son malas. Ahora, los cristianos decimos, ¿podemos tomar buenas decisiones o malas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado la naturaleza y ahora las decisiones malas que tomamos, Dios nos castiga por esas decisiones malas que tomamos, porque dice la Biblia de que Dios al que agarra como hijo, lo azota. Entonces, nuestro libre albedrío, aún como cristianos, mis hermanos, está limitado. ¿Por qué? Porque Dios lo limita. ¿Cuál es la limitación? La ley de Dios. Desde el principio, mis hermanos, saben que Adán y Eva tenían el libre albedrío intacto, pero si podemos ver que en cierto sentido Dios se los había limitado. ¿Qué le dijo? De todo árbol podrán comer menos de este. O sea, en su naturaleza, su libre albedrío estaba intacto, pero Dios les había puesto límites también. No solamente eran soberanos para hacer lo que ellos quisieran. Amén. Tengo otra pregunta. Es como un ejemplo de esto. Si una persona ha sido escogida, se ha sido escogida y ha estado, no ha sido escogida, y ha estado por varios tiempos en una iglesia y aceptó a Jesús como Salvador de su vida y su alma, y a Dios, aceptó su palabra como un camino, como un guía espiritual, y ha tomado lo mejor de su vida para servirle, y esa persona muere, ¿dónde está? Te lo voy a responder con un versículo, hermano. A ver. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Juan 6:44. Entonces, nadie puede ser escogido y perderse. O nadie puede decir que nunca fue escogido y al final decir que no, o que no fue salvo al final. O sea, Jesús, para la elección, mis hermanos, es necesario de que el Padre te traiga al Hijo. No puedes haber sido escogido o no puedes decir que has sido salvo si el Padre no te ha traído al Hijo. Amén. ¿Se entiende? Si todos
ningún hombre puede tener un libre albedrío limitado. Todos tenemos un límite sobre todas las cosas porque Dios es soberano. Entonces, cuando decimos que venimos a Dios y estamos, como que refería Rafa, de que cómo podríamos saber nosotros como hombres quién es elegido y quién no es elegido, dónde está. Entonces, ¿quiénes vienen? Los que son llamados por Dios. Pero ¿cómo deben de ser llamados? Por medio de la palabra. Empezamos Ezequiel, capítulo 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere y viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Entonces habla ahí de que nosotros somos la atalaya, nosotros somos los que llevamos la palabra. Se la damos al pueblo, le gritamos. Jesucristo dijo, usted lo acaba de decir hace un rato, de que Jesús dijo de que el que se arrepintiere será salvo. Entonces, por medio de la palabra, nosotros escuchamos la palabra y entonces la recibimos. Y si nos arrepentimos, el atalaya, dice la palabra, le está diciendo aquí, que si aquel no se arrepintiere, entonces no sería culpa él del atalaya, porque la palabra fue dada. Entonces, todo el que oyere la palabra y viniera a Jesucristo y se arrepintiera, tiene la oportunidad de ser salvo. Entonces, ¿cómo podríamos creer que fuimos solamente escogidos desde mucho tiempo atrás, de que estamos ahora aquí creyendo de que somos salvos y que al final no lo somos? ¿Cómo habría una respuesta para esto? Cuando Jesucristo dice en ese mensaje de que invitó a todos, ¿por qué los invitó? Para castigar a aquellos que fueron llamados y no vinieron. Entonces, porque no solamente los pobres van a ser salvos, no solo porque cojo este hombre es bueno, no solo porque está zarrapastroso es bueno, porque están de esa condición, pero también puede ser malo. Y da la oportunidad a todos. Sí, eso es lo que decíamos en la parábola. La parábola dice de que la invitación es a todos, sin excepción. Si bien está hablando de acerca, como les dije, la parábola está hablando en primer sentido al pueblo de Israel. La invitación a la salvación fue Israel, pero ellos la rechazaron, entonces Dios se va a los gentiles. Los israelitas veían a los gentiles como perros, los que no tenían las bendiciones de Dios. Y por eso Jesús escoge a estas personas, los que no pueden valerse por sí mismos. Entonces, cuando hablamos acerca, mis hermanos, de que Dios escoge a unos y no a otros, es lo mismo que estamos hablando. No es porque el otro sea millonario o porque el otro sea pobre que Dios lo escoge, sino porque Él es misericordioso y Él da misericordia a quien Él quiere. Es que volvemos al mismo caso, es como que Dios abre la puerta para todos, pero no todos vamos a querer entrar. Lo que dice también en Romanos 10:16, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel, primeramente Moisés dice, lo que usted decía, que se dio la oportunidad a Israel y Israel no quiso. Entonces llamó a otros, a los adoptados que somos nosotros. Sí, pero acordémonos que todos los 12 discípulos eran gentiles o israelitas. Israelitas. Entonces, la salvación, mis hermanos, en primer sentido, es que el mensaje tenía que ser dado a los israelitas. Dice que Jesús, y los suyos no le recibieron. Más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y por qué creen en su nombre? Dice, es más, lo voy a buscar. No, es que volvemos al caso, hermano. Lo que yo quiero decir es que en el caso es esto, de que Dios no tiene solo un círculo, como dicen también los testigos de Jehová. Dios abrió el camino para todos, pero van a haber muchos
que no obedecieron la palabra. Van a haber muchos que se cerraron, como dice, se les enduró su corazón. ¿Por qué? Porque los entregó, no quisieron. Por lo mismo, por lo que no han sido escogidos. No es que, ¿cómo les digo? Pero porque Dios quiso no ser escogido es mi pregunta. Porque Dios quiso no ser escogido. Que no fueran escogidos. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. O sea, no es porque aquellos, digamos, ¿cuántas veces antes de venir al Evangelio nosotros rechazamos el Evangelio? Muchas veces. Entonces, eso solamente hubiera bastado para que Dios se hubiera dicho que los dejo en sus propios pensamientos. Hagan lo que ustedes quieran y se van al infierno. Pero, aunque rechazamos el Evangelio muchas veces, pudimos venir a Cristo, no porque Dios intentó más con nosotros. Porque nosotros no podemos pelear contra Dios. Él es todopoderoso. No hay nadie que pueda resistir a su voluntad. Venimos a Él porque Dios había determinado que en cierto tiempo de la historia nosotros íbamos a creer. Y no porque éramos mejores que los incrédulos. ¿Tiene algo que decir? Sí, la analogía de los cojos y todo es espiritual. Sí. Es espiritual. Cuando dice que vengan los cojos y todo es espiritual para empezar. Lo otro es, Jesús es claro en su palabra, la palabra es clara, dice, muchos son los llamados, pero los escogidos van a ser los que, dice Efesios 1:5, los escogió desde antes de la creación del mundo. Esta doctrina no es una doctrina que nos hemos inventado, es una doctrina bíblica. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, dice Romanos 8. A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. O sea, la doctrina de la elección, como dijo el hermano Henry, es dura de entender, pero es bíblica. Ahora, no podemos pelearnos contra la Biblia. La palabra dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el hermano empezó a decir, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Para que nosotros vengamos, la fe, la gente cree, es que yo tengo fe y por mi fe yo vine a Cristo, pero la Biblia dice que la fe es un regalo también. Y si Dios no nos da fe, no podemos venir, porque no tenemos fe, nosotros mismos no producimos fe. Amén. Es lo que dice la Biblia. Dios nos da fe para creer. ¿Y quiénes son los que van a creer? Los que Dios les dé vida. Amén. Creo que es... Ok, entonces ese... Dios es el que escoge. Entonces hay un montón de Judas dentro de esta congregación. Sí, no todos los que... Es lógico, Sí. ¿verdad? Entonces no todos vamos a ir al cielo. No Amén. todos vamos a recibir la vida eterna. Ahora, el punto somos nosotros que debemos llevar el evangelio para que la palabra sea escuchada, y por medio de esa palabra muchos vendrán. Los escogidos. Toca escoger es Dios, Sí. Amén. nosotros. Pero entonces tenemos que dar la palabra, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que hablarle a la gente de Dios. Y muchos van a venir. Entonces no podemos decir que todos los que están en la iglesia son los que van a ser salvos. No. No. Tenemos que tomar una lógica de esto. No estamos en contra de la doctrina. Cualquiera puede ser una doctrina de cualquier manera. Pero yo pienso que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Ahora, Dios escogerá, como yo le podría decir a usted. ¿Cómo usted puede estar seguro que porque usted está aquí hoy va a ser salvo? Ujú, porque Dios cambió mi corazón. Y por los frutos nos conocemos. Podemos decir todos los que estamos aquí lo mismo. Sí. El Si fruto. a Dios no le place salvarle a usted, No, porque la Biblia dice que Dios, en Romanos 6, dice que tenemos como fruto, dice, la santificación. O sea, ¿quiere saber de quiénes son salvos y quiénes no? A cierto vista, cómo viven su vida. El fruto, por su fruto lo va a conocer, lo que dice Jesús. Ahora, pero ahí es donde entramos. Judas caminó con el Señor Jesús sí. y no fue salvo. Pero la Biblia dice de que Judas, más Juan dice que Judas extraía de la bolsa. El fruto era malo. El fruto era malo. Aún cuando estaba con Jesús, ellos veían que Judas extraía de la bolsa. ¿Por qué Jesús nunca le dijo, arrepiéntete de tu pecado? Si sabía que era ladrón. Pues es que volvemos al mismo caso. Hay muchos en la iglesia que usted lo va a ver que usted le dice, los frutos que ese hermano da son frutos de arrepentimiento. Pero hay muchas cosas que también después adentro de su casa dice, afuera da los frutos, pero adentro. Pero ahí lo va a Sí. juzgar Dios en lo oculto. Dios nos mira. Bueno, pero ahí volvemos Ajá. al mismo caso, Ujú. que es Dios, no
Aquí la gente puede fingir ser cristiano y engañarnos, pero a Dios no lo engaña nadie. Por eso el que va a venir es el que Dios escogió porque fue transformado por Él, no por nosotros. O no, es que nosotros no en ningún punto decimos Sí. que quién es salvo y quién no. Eso le toca a Dios. Lo que decimos es que Dios escoge. No a quién ha escogido de los que estamos aquí. De los que estamos aquí, muchos tal vez se pierdan, espero que no. Pero lo más seguro es que sí, porque hay que son muchos los llamados y poquitos los escogidos. Yo puedo decir por el fruto, quién es salvo, quién es cristiano por el fruto. Pero yo no puedo decir quién no es salvo, porque eso le toca a Dios, no a nosotros. Algo para terminar, hermanos, la elección, cuando hablamos de la elección no es que estamos diciendo, ok, pues solo vamos a predicarle a los que veamos que tal vez son escogidos. Este tiene cara como que es escogido, le voy a predicar el evangelio. No, no es, cuando hablamos de la elección no es que estamos enseñando de que vamos a predicarle el evangelio a todos, o perdón, a solamente a uno, sino que a todos. Porque ese llamado o esa decisión solo le toca a Dios, de elegir a quien Él quiere. Ahora, ¿cómo vamos a saber que esa persona fue elegida? ¿Cómo reacciona con el evangelio? Ahora, ¿puede esa persona rechazar el evangelio hasta que se muera? Perdón, hasta su último día de vida y al final aceptarlo. Y no vamos a saber, en el cielo vamos a tener muchas sorpresas y una de las sorpresas es que van a haber muchas personas que nunca pensamos que iban a ser salvas y van a estar ahí, y otras que pensamos que eran salvas y nunca van a estar ahí. O sea, la elección no es una doctrina para que nos sentemos en los laureles y digamos, ok, pues ya Dios eligió, que se salve el que quiere, el que Dios ha elegido, sino que por medio de la predicación del evangelio, los que son elegidos van a venir a Él. Es que suena un poco distorsionado al explicarlo de esa forma, porque entonces diríamos, realmente Dios ya tiene los que van a ser salvos. ¿Para qué iría yo si yo realmente no sé si sería o no? Entonces, Por eso, para que sepas. por eso predicamos por internet y todo. Ezequiel, y le dijo como escogido a alguien, que era Ezequiel en ese caso, como vocero, atalaya de predicar la palabra de Dios para que le predique a todos. Y le dijo, si aquel que escuchare la palabra y viniere, porque sabía que va a haber guerra, van a haber muerte y va a venir destrucción, y se apartare y escucha a ese salvo, y tú no tienes ningún problema. Pero si aquel que escuchó y se quedó ahí, ese es problema de él. Es problema de él. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que cree porque Dios lo escogió y el otro no va a creer y se va a quedar allá. No, porque escuchó la palabra y entonces ambos escucharon la palabra. Sí, pero solo va a venir el elegido, el otro no. ¿Por qué? No, Porque el evangelio es el único medio que dejó Es que Cristo para que venga. en eso muy de acuerdo. Lo único que hay veces, como dice Ula, se distorsiona porque a veces uno, como decía el hermano, a veces pone a Dios uno como que Dios no puede hacer lo que le dé la gana. No, Dios es soberano sobre todo. Ajá. Lo ponemos como un Dios también. Que malo. yo siempre he discutido es de que Dios abre la puerta para todos. Que no está en Él que nosotros no seamos salvos, sino de que en nosotros mismos está. Entonces la gloria se la llevaría el hombre. Sí. Si pusieron atención en la parábola, hermanos, cuando dice que Dios los invitó a todos los invitó. Ahora, ¿cuáles fueron las excusas que ellos pusieron? Ahora, Hermano Henry, ¿qué le dijo al final? Oblígalos a venir. sí, no, cuando está diciendo, ¿No puedo obligar a que usted venga a algo que usted no quiere? no, porque la palabra esa ahí en el original no está hablando de que te voy a traer a la fuerza. Pero si pudiéramos llevarlo así, en lo que dice la Biblia, de que cuando Dios trae, dice en Juan 6:44 que leímos, que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. La palabra traer ahí es el kuo en griego, que significa arrastrar. Literalmente, búsquenlo en el original. Dice, significa arrastrar. ¿Y por qué Dios los tiene que arrastrar? Porque están muertos. Y Dios les trae, le da vida. Ahora, el ejemplo de Lázaro es el más claro que podemos ver. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho Jesús antes de que Lázaro oyera la voz? Darle vida. Jamás él podría obedecer si él, imagínate que Jesús le dice, Lázaro, sal fuera.
pero no le da vida. Ahí estuviera Jesús todavía diciendo, Lázaro, sal fuera. Pero antes de que Lázaro saliera, tuvo que haberle dado vida. Entonces eso es lo que pasa con los incrédulos, con nosotros los que hemos sido salvos. Dios tuvo que interferir primero para que podamos escuchar su voz ahora y poder venir ante Él. Todos, mis hermanos, todos en un cierto tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él dice, Efesios, Él los dio vida. O sea, no hay injusticia en Dios en que llama a uno y a otros no. Amén. Y eso es lo que dice Pablo, no hay maldad en Dios, Dios no es injusto si Él escoge a unos y no a otros. Porque en Faraón, y creo que nos vamos a entender otra hora, en Faraón, cuando habla acerca de las plagas que Dios le trajo a Faraón, hay una parte en la plaga séptima, antes de mandarle la séptima plaga del granizo, le dice, si yo hubiera querido, le dice Dios a Faraón, hace tiempo te hubiera borrado de la tierra, pero te he mantenido vivo y a ti y a tus funcionarios para mostrar en ti mi poder. Ahora eso se escucha malo, ese es el Dios malvado del Antiguo Testamento, piensan algunos. Ahora, ¿qué había hecho? ¿Quién era Faraón? Había matado los niños israelitas, era pecador, ¿la merecía la muerte, sí o no? Sí. Cuando Dios le muestra en él su poder, él no está haciendo nada malo, él solo está, toda la gloria, mis hermanos, es para Dios. Los que aún dice Proverbios que aún el impío es creado para el día de la ira de Dios. Ahora, el problema es que no entendemos los designios de Dios, porque la Biblia dice, mis pensamientos son más grandes que los de ustedes. Así como la tierra está del cielo, no podemos llevarlos a ese nivel a conocer a Dios, sino que Dios nos va a mostrar parte de su plan. Amén. Es solamente una pregunta que yo pienso que hay que llevarlo ahí. Digamos, en el plan de Dios, a veces no lo entendemos, es tan Insondable. sí, que no lo podemos entender, que Dios puede sanar o puede salvar a un hombre que puede ser el más malo para nosotros los cristianos. Uh-huh. Y puede tener misericordia sobre él y puede darle salvación Amén. en el momento que él quiera. Amén. Si ese es el plan de Dios, ese es el plan de Dios y no lo podemos cuestionar en ningún momento. Entonces, ahí nos damos cuenta que la voluntad de Dios no la conocemos. No la conocemos en ningún momento. Entonces, a nosotros nos queda, que ese es mi punto principal, llevar el Evangelio a todas las personas, predicarlo y darle a entender que hay una puerta a la salvación. Cuando el hombre que llegó al infierno, en Lucas capítulo 16, lloraba pidiendo que le ayudaran, que quería salir de ahí, Uh-huh. fue bien claro cuando el Señor le dice que Moisés le dijo, o Abraham le dijo, ¿no? Le dijo, para eso tienen a los profetas, porque clamaba por los hermanos de él, Uh-huh. afuera, y él estaba en el infierno, y clamaba por los hermanos, decía, vayan por él y háblenles, porque no quiero que mis hermanos vengan aquí al infierno. Amén. Y la respuesta fue, no, para eso están los profetas allá afuera, y en ellos está el oír, para que puedan arrepentirse. Si ellos no se arrepienten, no vendrán a la salvación, no serán salvos, sino que vendrán aquí otra vez al infierno, ¿va? Sí. No, y esa es la razón por la cual nosotros le predicamos a la iglesia y no que lo transmitimos por Facebook, para alcanzar a todos los que podamos, a todos, pero estamos conscientes que aunque le predicamos a todos, esa es la doctrina de la elección, solo van a venir los que van a ser salvos. Ese es el punto de la doctrina de la elección. Todos van a escuchar el Evangelio, pero van a venir lo que dice Juan, lo que dijo Jesús en Juan 6:44. Es imposible que alguno venga a mí si el Padre no lo trae. Entonces, por eso le explicamos a todos. Nosotros el deber es explicarle a todos, siendo conscientes que la mayoría nos van a Rechazar el Evangelio, pero los que son de Dios lo van a aceptar y van a venir. Cuando Pedro predicó el primer predicación en Hechos, después de Pentecostés, la gente dice, fue una gran cosecha. No, había más de 2 millones de personas y se repitieron 3,000. ¿Por qué 3,000? Sí, y los demás no. Porque eran los que tenían preparados para agregar a la iglesia en ese tiempo. Ya para terminar, hermanos,
cuando Pedro iba a pecar, perdón, Jesús le dijo a Pedro que el Satanás lo había tomado para zarandearlos, le dije, yo he rogado por ti. La razón, mis hermanos, por qué Jesús ruega por sus hijos es para que no se pierdan, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre. Ahora, de Judas dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, conectando eso, veamos lo que dice Juan 17, 8 y 9. Dice, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, o sea, las obedecieron, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, los que han recibido tu palabra y los que la han entendido, los que han atendido al Evangelio. No ruego por el mundo, dice Jesús, los que no han sido escogidos, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, Jesús solo ruega para salvación, para protección, para que no se pierdan a los que el Padre les ha dado, no a los demás. Amén. Sí, hermano, tiene el micrófono. Sí, hermano, el que va a ser salvo es un acto que le corresponde al Señor, soberano del Señor, porque podemos ver en la Biblia, digamos, la parábola del trigo y la cizaña, se refiere a lo de la iglesia, que no todos los que venimos a la iglesia somos cristianos, pero que dice, al final de la cosecha, unos van a ser apartados para ser guardados en el granero, que es el trigo, y la cizaña va a ser quemada. Y eso nos indica que hay una elección ahí, los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. También dice, a los que por alguna u otra manera se creen cristianos, que al final le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de más, jamás los conocí. O sea que aquí a Dios nunca lo vamos a engañar. Amén. Somos lo que somos y al final vamos a dar cuenta, porque Dios es un Dios justo y misericordioso. También que a unos va a dar misericordia y gracia y a otros va a dar justicia. Amén. Así de simple. Solamente. Sí. Yo creo que, como dice el hermano Douglas, que todos tenemos la oportunidad de poder ser salvos. Uh-huh. Pero como dice la palabra, que pocos seremos los elegidos. Pero cuando se refiere a eso es porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Como por ejemplo, como dijo él, tú estás ahí, ¿cómo sabes que serás elegido? Pero por tus obras, lo puedes decir, podemos decir que por tus obras lo que yo puedo ver, él es el elegido. Pero ¿qué a solas? ¿Qué en la oscuridad, cuando nadie te ve? ¿Me entiendes? Entonces cuando Dios ahí dice, él es el elegido. Ahora sí creo que para todos es el evangelio, como dice su palabra, ¿verdad? Pero tenemos que ver y tomar en cuenta que está, como dice su palabra, ninguno es bueno, ninguno. Entonces significa que todos somos pecadores, ¿verdad? Cuando habla de que pocos seremos los elegidos, es cuando escuchamos de la palabra y eso nos transforma, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces ahí yo pienso que es cuando Dios dice que pocos seremos los elegidos, los que nos aferramos a Él, ¿verdad? Pero la oportunidad creo que todos la tenemos para ser salvos, solo que pocos seremos los elegidos una vez que sepas de Él. No puedes llegar a decirle a Dios, no supe de ti, no escuché de ti, no sabía que había un camino, una verdad. Uh-huh. Pero una vez que se te dijo, como dijiste tú, no podemos decirle a Dios, no podemos justificarnos una vez que ya supimos de Él. Entonces, como te digo, hay muchas cosas que nosotros no vemos como seres humanos. Sí. Yo puedo portarme buen cristiano, pero a la vez puedo ser mejor ladrón de todo el mundo, ¿me entiendes? Ahora, ¿puedo yo estar en la oscuridad adorando y alabando al Señor y arrepintiéndome? Algo que mucha gente no ve. Sí. ¿Por qué lo eligió a él? Si era ladrón, si esto. Eso es lo que ustedes veían o creían ver. Uh-huh. Pero cuando realmente Dios ve tu corazón, habla de eso. Pocos seremos los elegidos cuando tu corazón, ¿en dónde está puesto? Amén.
qué tanto o si te arrepientes de esas malas obras. Amén. ¿Qué, hermanos? Un comentario. Recuerden muy bien que la miniserie que estamos tomando se llama La Orden de la Salvación, y este es el primer paso y fue la elección. Entonces vamos a ver el estudio de los otros temas, y creo que los van a dar más conformidad, los van a dar más seguranza, más luz para definir esto. Sí. Eso es todo. Muchas gracias, hermano, por ese comentario, porque a veces queremos entender algo y como hemos sido mal enseñados, todos hemos sido mal enseñados, mis hermanos. Yo era enemigo de la elección. ¿Por qué? Porque la elección nos quita gloria a nosotros. Si yo puedo tener, o que yo voy a ser buena persona y puedo elegir a Dios, pues me da gloria a mí. Aunque sea 99% a Dios de la gloria, pero un 1% por lo menos a mí, o un 0.5% para mí. Pero no, toda la gloria de Dios es para Dios, del principio al fin. Lo que dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, Él comenzó la buena obra. No fue de nosotros. Él la terminará, dice. O sea, Él es el principio y Él es el final. Dios está antes y después de nuestra salvación. Amén. Entonces, hermanos, is there any questions? Okay, hermanos, Vilma, you said? Vilma Paz. Bendiciones ahí a los amigos, los hermanos que nos ven por la página también. Y quedamos terminados, mis hermanos, el mensaje de esta mañana. La próxima semana nuestro hermano Miguel va a traer acerca del llamado. ¿Cómo ocurre el llamado? ¿Cómo es que Dios llama a pecadores que están muertos en delitos y pecados? Amén. Y así vamos a quedar despedidos, mis hermanos, que el Señor les bendiga.